En el video anterior comentamos sobre las leyes de Newton y cómo éstas nos ayudaban a predecir el movimiento de los cuerpos. Estas leyes, que son las que se muestran aquí, nos hablan de cómo es la interacción entre dos cuerpos, o lo que llamamos el concepto de fuerza, y qué pasa cuando las distintas interacciones se anulan o no. Si tomamos atención a las dos primeras leyes, existe un término común que es la suma vectorial de fuerzas o la fuerza neta, de modo que es fundamental entender cómo construirla y calcularla correctamente para luego asignar de forma adecuada la ley de Newton apropiada a la situación que queremos describir. En este video hablaremos de una herramienta que usamos para encontrar esa fuerza neta, herramienta que llamamos diagrama de cuerpo libre. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, hasta este punto hemos comentado las leyes de movimiento de Newton y cómo éstas nos ayudan a predecir el comportamiento de los cuerpos al interactuar con otros objetos. Nos dimos cuenta que las interacciones entre cuerpos son representadas por cantidades vectoriales conocidas por fuerzas y que cuando estudiamos un único cuerpo y dependiendo de cómo sea la fuerza neta sobre este, podrá moverse a velocidad constante o de forma acelerada. Aquí en este punto podemos notar lo siguiente. Las primeras dos leyes de movimiento se dedican a estudiar las distintas fuerzas que actúan sobre un único cuerpo. Esto nos dice que debemos tener especial cuidado con las fuerzas que actúan sobre este, ya que si hay alguna fuerza extra o ausente, entonces la situación física cambiará y estaremos estudiando en realidad otra situación. Es por eso que necesitamos una herramienta que nos ayude a identificar de forma eficiente estas fuerzas para luego llevar la situación física a un problema matemático que debemos resolver. Esta herramienta se conoce como diagramas de cuerpo libre o también le llaman diagramas de fuerzas, en el que esquematizamos todas las fuerzas actuantes en el cuerpo que estamos estudiando. Y entonces, un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de todas las fuerzas que estén actuando sobre un cuerpo en especial. Y entonces, para construir un diagrama de cuerpo libre, recomendamos lo siguiente. Primero, identificar el cuerpo de estudio, y eso es porque por cada cuerpo que haya en el sistema tenemos que construir un diagrama de cuerpo libre distinto. Segundo, dibujar un sistema cartesiano, o sea, los ejes X, Y Z. Este punto es importante porque las fuerzas son vectores y los vectores, al menos la representación, dependen de cada sistema coordenado. En este punto debemos comentar que hay infinitos sistemas coordenados, así que ustedes pueden usar siempre el sistema coordenado que les sea más cómodo. Tercero, vamos a dibujar vectorialmente todas las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo y lo vamos a hacer de modo que la cola del vector esté en el origen. Esto siempre lo podemos hacer porque los vectores los podemos trasladar, así que independientemente de dónde están actuando estas fuerzas sobre el cuerpo, las vamos a mover de forma que queden con la cola en el origen y esto es porque es más fácil representarlos en términos matemáticos. Cuarto, vamos a escribir cada fuerza como un vector con sus componentes X, Y Z, y si no manejan vectores, al menos recuerden el sentido de los vectores. Por ejemplo, acá pusimos un sistema coordenado tal que hacia la derecha lo definimos positivo, hacia la izquierda será negativo, hacia arriba será positivo y hacia abajo será negativo. Quinto, ya que tenemos cada fuerza representada como un vector, entonces vamos a proceder a calcular la suma de todas las fuerzas o bien la suma de todos los vectores. Y por último, ya que tenemos la suma de todas las fuerzas, entonces, dependiendo de la situación, tenemos que asignar una de las leyes de Newton, que puede ser la primera en el caso que el cuerpo esté en reposo, moviéndose a velocidad constante, y la segunda ley de Newton en el caso de que el cuerpo vaya a acelerar. La construcción de este diagrama de cuerpo libre junto a las leyes de Newton nos entregan un sistema de ecuaciones que gobiernan la dinámica del sistema, y es por eso que son llamados ecuaciones de movimiento. Y aquí debemos comentar que la elección del sistema coordenado no es relevante al momento de obtener las ecuaciones de movimiento y que de hecho, si comparamos las ecuaciones obtenidas para la misma situación física, pero con dos sistemas coordenados distintos, nos vamos a dar cuenta que solo hay una rotación de por medio que liga estas ecuaciones. Otra sutileza a considerar es el caso acelerado, ya que esta cantidad, a ser también un vector, muchas veces deberá plantearse hacia dónde está orientada, de forma que las ecuaciones de movimiento sean consistentes. Muy posiblemente cuando revisemos algunas situaciones nos vamos a encontrar con fuerzas que aparecen siempre, como pueden ser la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de roce. Entonces ahora vamos a hablar de cada una de estas fuerzas, cómo describirlas y cuáles son sus propiedades más importantes. La primera fuerza de la que vamos a hablar es la fuerza peso, que tiene su origen en la atracción gravitacional que siente el cuerpo que estamos estudiando debido al cuerpo celeste en el que está, ya sea nuestra Tierra, o un planeta, o una luna, o el Sol, o cualquier otra cosa, en verdad, que nos genere la atracción gravitacional. Y de hecho, esta fuerza apunta siempre hacia el centro del planeta en el que estamos.
Y si pensamos en nuestro planeta Tierra en especial y lo vemos a nivel de superficie, no nos damos cuenta de la curvatura de la Tierra y entonces aquí vemos que el valor de la aceleración de gravedad es aproximadamente constante, que tiene un valor cercano a los 10 metros por segundo cuadrado. Y entonces el valor del peso asociado a esa aceleración de gravedad o a esa fuerza de gravedad va a ser aproximadamente la masa de nuestro cuerpo por el valor de la aceleración de gravedad del planeta en el que se está. Otra de las fuerzas de uso frecuente es la que llamamos la fuerza normal. Esta fuerza aparece cuando el cuerpo que estamos estudiando entra en contacto con otro cuerpo o con otra superficie sólida. La única propiedad que tiene es que es siempre perpendicular a la superficie y lo que busca es impedir que el cuerpo, el que estamos estudiando, atraviese a la superficie. Aquí en la imagen vemos tres ejemplos en donde la fuerza normal apunta siempre con dirección tal que el cuerpo no atraviese la superficie. Por ejemplo, si estamos con el cuerpo sobre una mesa, la normal va a impedir que el cuerpo caiga. Si tenemos una superficie inclinada, esta fuerza normal va a impedir que el cuerpo atraviese la superficie hacia este lado, generando esa fuerza perpendicular a la superficie. Y en este caso, si tratamos de empujar el cuerpo hacia arriba, entonces el techo, digamos, va a impedir que el cuerpo atraviese al propio techo, ejerciendo una fuerza hacia abajo que nuevamente es esta fuerza normal. Otra fuerza de uso común es la que llamamos fuerza de roce, cuyo origen está en el contacto entre el cuerpo con superficies que son rugosas o irregulares. Cuando esto ocurre, aparece una componente tangencial a la superficie y esa fuerza la conocemos como la fuerza de roce, la que por cierto siempre se opone al movimiento sobre la superficie. Por otro lado, el comportamiento del coeficiente de roce depende del movimiento relativo que hay entre la superficie y el cuerpo. Si el cuerpo está estático con respecto a la superficie, entonces el coeficiente de roce lo llamamos coeficiente de roce estático y es variable, mientras que cuando hay deslizamiento sobre la superficie, entonces decimos que el coeficiente de roce es cinético y además es constante. Una cuarta fuerza es la que llamamos fuerza elástica y es una fuerza que aparece en resortes. Se dice que esta es una fuerza restitutiva, o sea, es una fuerza que siempre va a tratar de volver a la longitud natural del resorte. Vamos a decir que la longitud natural de este resorte es la medida del resorte antes de que es estirado o contraído. Luego de modificar esta longitud, la fuerza tendrá el sentido adecuado para volver a esa longitud natural y además tiene la propiedad de ser proporcional a cuánto se estira. O sea, esta fuerza es menos, eso significa que es una fuerza restitutiva. K es una constante que se le llama constante elástica o constante del resorte, que nos viene a decir qué tan rígido es este resorte, y delta L que corresponde a cuánto se estira el resorte con respecto al largo natural. Y por último nos queda la fuerza tensión que aparece cuando hablamos de cuerdas o cables. El modelo más simple, que es el más usado, es para cuerdas ideales, que son cuerdas que no tienen masa y que son inextensibles, lo que hace que la magnitud de esta fuerza se mantenga constante a lo largo de toda la cuerda, aunque su dirección puede ir cambiando dependiendo de cómo esté orientada la propia cuerda. Cuando se estudia el sentido de esta fuerza sobre un cuerpo, siempre va a ser en oposición a que la cuerda se estire. Y ahora que ya hemos hablado de las leyes de Newton, de la construcción de los diagramas de cuerpo libre y de estas fuerzas que tienen ciertas propiedades, entonces vamos a entrar a hacer un par de ejemplos para ver cómo hacer la construcción de los diagramas y resolver las ecuaciones de movimiento con las mismas propiedades que ya hemos hablado. Y como primer ejemplo tenemos aquí, si las masas de los cuerpos de la figura son de 10 kilogramos y 20 kilogramos, calculen la tensión en cada cuerda del sistema que está en equilibrio. Como comentamos anteriormente, la primera parte y la fundamental es poder construir los diagramas de cuerpo libre, que en este caso tenemos dos cuerpos y como sabemos es un diagrama por cada cuerpo. De esta forma vamos a hacer dos diagramas y vamos a elegir el sistema coordenado de esta forma, tal que el eje X esté horizontal y el eje Y es vertical. Ya aquí no hay ninguna complicación, ustedes pueden elegir el sistema coordenado que les sea más apropiado. A mí se me ocurre que lo podemos hacer así y que es más fácil hacerlo así. Entonces, vamos a hacer este primer diagrama de cuerpo libre que le vamos a llamar diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Entonces, dibujamos nuestro sistema coordenado, ponemos los ejes X e Y, y entonces vamos a dibujar cuáles son las fuerzas que están presentes para este cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, vamos a ver que está su propio peso. No nos olvidemos que esta fuerza la genera la Tierra, pensando que todo esto está aquí en la Tierra, así que vamos a tener el peso 1 que va a apuntar hacia abajo o vamos a pensar que la Tierra está hacia abajo, ¿cierto?
También tenemos la tensión de la cuerda que está arriba, o sea, vamos a tener una tensión que va a ser hacia arriba, vamos a decir que la tensión es hacia arriba pensando en que la cuerda está tratando de ser estirada hacia abajo, y entonces a esta cuerda le vamos a poner 1. Y no sabemos también cuál es la magnitud de esta tensión. También este cuerpo está sometido a otra fuerza que sería la tensión que va hacia abajo. Si pensamos que la cuerda está tirando el cuerpo hacia abajo, entonces diríamos que esa tensión es hacia abajo. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 y ahora tendríamos que hacer lo mismo para la masa 2. Si vemos esto, entonces tendríamos, bueno, vamos a poner eje Y, eje X y estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Esta cuerda le habíamos dicho que era la cuerda 2, la de arriba es la cuerda 1, entonces esta masa 2 va a tratar de estirar la cuerda 2 hacia abajo y la cuerda 2 se lo va a impedir ejerciendo una tensión hacia arriba. Entonces tendríamos tensión 2, le vamos a poner T2' para no confundirnos con esta tensión que va hacia abajo, aunque sabemos que como esta cuerda es ideal, la tensión de la cuerda debe ser la misma, así que vamos a poner magnitud de la tensión 2 es igual a la magnitud de la tensión 2', y a esta simplemente le vamos a poner T2. Y para la masa 2 todavía nos queda una fuerza que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra o el peso 2. Y estas serían las únicas dos fuerzas que están actuando sobre nuestra masa 2. Y ahora vamos al paso siguiente. Ya hemos construido los diagramas de cuerpo libre y vamos a poner cada uno de estos como un vector. Por ejemplo, T1 sería algo así como T1J porque la tensión 1 va hacia arriba. Y si ustedes no saben mucho de estos vectores, por lo menos pueden acordarse de que esto es hacia arriba. El peso 1 en este caso es hacia abajo, así que sería menos peso 1J, o bien acordarnos que es hacia abajo. Y lo mismo con la tensión 2, que sería menos tensión 2J, o acordarnos que es hacia abajo. En este otro diagrama de cuerpo libre tendríamos tensión 2'. Ya habíamos dicho que la magnitud es simplemente T2, así que esto va a ser T2 por J unitario porque va hacia arriba, o nuevamente ponemos la flechita. Y el peso 2 tiene que ser hacia abajo, así que sería menos peso 2 J unitario, o bien poner la flechita hacia abajo. ¿Para qué hacemos esto? Nosotros cuando ponemos acá el eje X hacia la derecha y el eje Y hacia arriba, estamos diciendo que hacia la derecha es positivo y hacia arriba es positivo. Así que si es hacia abajo va a ser negativo, como pusimos acá. Si es hacia arriba va a ser positivo. Si es hacia la derecha va a ser positivo. Y si es hacia la izquierda va a ser negativo. Entonces con todo esto ahora podemos ir a la suma de los vectores o bien a la sumatoria de todas las fuerzas. Que en este caso tenemos tres. Tenemos T1 más el peso 1 más la tensión 2. La tensión 1 ya habíamos dicho que era T1 por J unitario. El peso 1 es menos peso 1 por J unitario. Y la tercera fuerza, que es la tensión 2, sería menos tensión 2 por J unitario. Ahora, si todo esto está en el eje Y, no es necesario, digamos, hacer todo esto. Simplemente podemos pasar al paso siguiente, en donde podemos saltarnos esto y llegar a los signos, como habíamos dicho. Si tensión 1 es hacia arriba, la vamos a poner positiva, que es lo mismo que sumar estos tres vectores, por si acaso. El peso 1 es hacia abajo, así que le vamos a poner el signo menos, así que sería menos peso 1. Y lo mismo con la tensión 2, que sería menos tensión 2. Entonces con esto tenemos el lado izquierdo de cualquiera de las leyes de Newton, de la primera o de la segunda, para la masa 1. Si hacemos lo mismo con este otro cuerpo, tendríamos que la sumatoria de fuerzas es igual a la tensión 2' más el peso 2. Reemplazando acá nos quedaría algo así como tensión 2J positivo, si ustedes quieren, porque va hacia arriba, menos el peso 2 porque va hacia abajo, y esto todo acompañado de J. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver qué ley de Newton usamos. Este sistema está en equilibrio, entonces si está en equilibrio, la velocidad es cero y es constante, de modo que podemos asignar la primera ley de Newton, en donde decimos que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a cero, esto porque esto está en reposo. Y entonces la ecuación que se desprende de acá
sería que tensión 1 menos el peso 1 menos la tensión 2 deben ser 0. Y si hacemos lo mismo con este otro cuerpo, con el otro diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrarnos con que la sumatoria de fuerzas también tiene que ser 0 porque el cuerpo está en reposo. Y por lo tanto, la ecuación que se desprende de acá sería tensión 2 menos peso 2 es igual a 0. Si nos damos cuenta, aquí vemos que las ecuaciones de movimiento encontradas nos describen el sistema, pero no hemos resuelto nada. Entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones matemáticas, en donde lo que conocemos son las masas. Sería la masa 1, que es de 10 kilogramos, y la masa 2, que es de 20 kilogramos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Tenemos que ver qué datos conocemos de nuestras ecuaciones. Y si nosotros nos acordamos que la magnitud del peso es la masa por la aceleración de gravedad, si decimos que g vale aproximadamente 10 porque estamos aquí en la Tierra, entonces podríamos decir que el peso 1 sería la masa 1 por la aceleración de gravedad. Estos serían 10 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado, o sea, serían 100 newton. Eso sería el peso 1. Y de la misma forma para el peso 2 sería la masa 2 por la aceleración de gravedad y al reemplazar nos darían 200 newton. Así que, ¿qué datos conocemos? Conocemos el peso 2, el peso 1. Y entonces vemos que tenemos el sistema de ecuaciones, vemos cuáles son los datos a despejar y por lo tanto podemos resolver. Aquí tenemos un sistema de 2 por 2, donde mis incógnitas son tensión 1 y la tensión 2. ¿Cómo resolvemos esto? Sería muy útil que ustedes hagan un plan de trabajo, por decir así, y para eso es bueno enumerar estas ecuaciones. Por ejemplo, me doy cuenta que de la ecuación 2 yo puedo despejar la tensión. Y que cuando despejo eso, a ver, vamos a cambiar el color acá. Cuando despejo la tensión 2 y lo reemplazo en la otra ecuación, voy a poder encontrar el valor de la tensión 1 en la ecuación 1. O sea, vamos a hacer esto. Primero de la ecuación 2, encontrar el valor de la tensión y luego al reemplazar eso en la ecuación 1, encontraríamos el valor de la tensión 1. Entonces, el primer paso es calcular la tensión 2 a partir de esta ecuación. Entonces tendríamos que la tensión 2 es igual al peso 2 y como ya habíamos dicho es igual a 200 newton. Aquí tenemos esta tensión. Y entonces vamos a reemplazar en la ecuación de acá arriba y tendríamos que la tensión 1 es igual a la tensión 2 más el peso 1. ¿Cuánto vale la tensión 2? Acabamos de calcular que vale 200 newton. Y el peso 1 vale 100 newton. Así que, ¿cuál sería el valor de la tensión? Aquí acabamos de encontrar que sería 300 newton. 200 más 100 que nos daría 300. Así que aquí tenemos el valor de cada tensión. Esta sería de 300 newton y este de acá sería de 200 newton. Nuestro segundo ejemplo dice, un trabajador arrastra una caja por el piso de una fábrica jalando una cuerda atada a la caja. El obrero ejerce una fuerza de 200 newton sobre la cuerda de forma horizontal. Si se sabe que la masa de la caja es de 96 kilogramos y que la fuerza de roce que siente debido al suelo tiene una magnitud de 125 newton, ¿cuál es el valor de la aceleración adquirida y la fuerza normal? Aquí, en este problema, no tenemos un esquema de la situación, sin embargo, podemos hacerlo. Nos dicen que hay una caja que está en el piso y que hay una cuerda atada a la caja. El obrero ejerce una fuerza de 200 newton de forma horizontal. O sea, por ejemplo, vamos a decir que la fuerza aplicada por el obrero es hacia la derecha. Y sabemos entonces que la magnitud de esta fuerza es de 200 newton. Ahora con esto vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y eso se hace dibujando un sistema coordenado centrado en el cuerpo y aquí vamos a dibujar todas las fuerzas que siente, en este caso nuestra caja, y esto lo vamos a hacer aparte. O sea, tendríamos algo así. El eje X, el eje Y vamos a dibujar cada fuerza. Podríamos empezar por esta fuerza F que está por acá, que sería la fuerza que ejerce el obrero. Y también sabemos que hay una fuerza peso debido a la atracción de la Tierra. Sin embargo, nos faltan dos fuerzas. Una de ellas es la fuerza normal, que va a impedir que nuestra caja caiga más abajo del suelo de donde está. Y esa fuerza, como es el suelo horizontal, debe ser perpendicular a la superficie y tiene que ser entonces hacia arriba. Y por otro lado, nosotros sabemos que
si la fuerza es hacia la derecha, lo más probable es que este cuerpo acelere hacia la derecha y entonces como hay roce con la superficie y el roce se opone al movimiento, entonces tendríamos que hay una fuerza hacia la izquierda. Este sería el diagrama de cuerpo libre para esta situación, en donde además tenemos que tener un poco de cuidado porque nos aparece este vector aceleración. Aquí en el diagrama de cuerpo libre deben ir únicamente las fuerzas. Sin embargo, puede ser útil dibujar aparte la aceleración porque en algún momento hay que representar todo esto vectorialmente. Con nuestro diagrama de cuerpo libre ya construido, entonces podemos empezar a asignar los vectores. Por ejemplo, la fuerza F es una fuerza que va hacia la derecha, o sea, sería algo así como F por I unitario, o si ustedes quieren, puede ser con una flechita hacia la derecha. Simplemente acordándonos de que si es hacia la derecha es positivo. La fuerza normal es hacia arriba, entonces pondríamos acá normal por J unitario, o bien una flechita hacia arriba. La fuerza de roce es hacia la izquierda. Esta fuerza entonces va a ser menos la fuerza de roce por I unitario, o bien poner la flecha hacia la izquierda, y luego tener el peso que es hacia abajo. O sea, esto sería menos peso por J unitario o nuestra flecha hacia abajo. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Eso es porque queremos hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en este caso sería sumar estas cuatro fuerzas vectorialmente. F más normal más la fuerza de roce más el peso. Aquí podemos hacer dos cosas. En este caso, ahora hay fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Así que si ustedes manejan vectores, esto lo pueden hacer y naturalmente van a llegar al mismo sistema de ecuaciones. Ahora, si no manejan vectores, por lo menos acuérdense de estos sentidos. Y eso lo hacemos haciendo la sumatoria de fuerzas aparte. Por ejemplo, si sumamos en el eje X, ¿qué es lo que tenemos? Solamente esta fuerza F y esta fuerza de roce que está hacia la izquierda. Habíamos dicho que si la fuerza es hacia la derecha, la vamos a poner positiva, o sea, vamos a poner más F. Y la fuerza de roce es hacia la izquierda, así que la vamos a poner negativa. Y esto sería menos el valor de la fuerza de roce. Ahora si hacemos lo mismo con el eje Y, veríamos que la sumatoria de fuerzas en Y es, lo que tengo en el eje Y es la normal, que es hacia arriba, así que vamos a poner más la normal, y el peso es hacia abajo, así que lo vamos a poner negativo, y esto sería menos peso. Aquí tenemos la sumatoria de todas las fuerzas, tanto en X como en Y. Sin embargo, nos falta algo porque este sistema está acelerado. Y nosotros dijimos que la aceleración era hacia la derecha, así que vamos a asignar esto como A por I unitario, si conocen el vector. Si no, basta con que digan que es hacia la derecha. Esto es muy importante porque ahora que ya tenemos la sumatoria de fuerzas, tenemos que decir qué ley de Newton usamos, si es la primera o la segunda. En este caso, el sistema está acelerado, la velocidad no es constante y por lo tanto tenemos que decir que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero resulta que ya tenemos la sumatoria de fuerzas por componentes y también tenemos aquí la componente X en el fondo de la aceleración porque no tiene ninguna componente en el eje Y. Entonces, esto se traduce en dos cosas. La sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la fuerza menos la fuerza de roce, igual a la masa por la aceleración. Y esta aceleración es hacia la derecha, así que dijimos que íbamos a poner hacia la derecha positivo. Y por otro lado tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es normal menos peso. Sin embargo, esta aceleración no tiene ninguna componente en el eje Y y por lo tanto eso es un cero. Así que nos quedaría masa por un cero y las dos ecuaciones serían estas. Fuerza menos la fuerza de roce igual a masa por aceleración. Y la otra ecuación sería normal menos el peso igual a cero. Y ahora tenemos un sistema de ecuaciones a resolver, ecuaciones que aparecieron de las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones tenemos que ver qué datos conocemos. Por ejemplo, aquí está la masa, que es de 96 kilogramos. Ya habíamos dicho que la fuerza que ejerce la persona es de 200 newton. Y también sabemos cuál es el valor de la fuerza de roce, que es de 125 newton. Entonces, ¿qué conocemos acá? Conocemos la masa. Si conocemos la masa, también conocemos el peso, porque habíamos dicho que
El peso es la masa por la aceleración de gravedad. La masa es de 96 kilogramos, la aceleración de gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado, así que esto nos da aproximadamente 960 newton. Conocemos el peso y también conocemos la fuerza de roce, así que de aquí podemos despejar. Por ejemplo, si sabemos que la fuerza F vale 200 newton, sabemos cuánto vale la fuerza de roce, podríamos encontrar el valor de la aceleración en la ecuación 1, así que eso sería nuestro primer paso. Y el segundo paso sería de la ecuación 2, encontrar la fuerza normal. Así que con eso vamos a poder resolver el problema. Y entonces reemplacemos, tendríamos ecuación 1, F vale 200 newton, la fuerza de roce vale 125 newton, la masa vale 96 kilogramos y la aceleración es nuestra incógnita. Entonces, como nos queda esto, 200 menos 125, eso nos da 75 newton igual a 96 kilogramos por la aceleración. Y al despejar, veríamos que esto es 75 newton entre 96 kilogramos. A ver, esto es la calculadora, ¿cómo nos da? 75 dividido 96. Y eso es algo así como 0,78 metros por segundo al cuadrado. Así que tenemos esta primera parte. Y lo segundo es encontrar el valor de la fuerza normal. Y para eso vamos a esta ecuación y vemos que la normal es igual al peso. Y ya tenemos el peso, vale 960 newton. Y con eso ya tenemos resuelto el problema. Y bueno amigos, con eso terminamos nuestro video. En los próximos videos de contenido hablaremos de cómo tratar cuerpos que están en planos inclinados y también algunas sutilezas de cuando hay roce en la situación. También no quiero terminar el video sin dejarles una pregunta de la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es, si el trabajador jala la cuerda con mayor fuerza y logra una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que ejerce sobre la caja? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense, nos estamos viendo.